En una cabina vacía de un tren de 2 pisos en marcha en Ludwigshafen, Shiro Emiya cerró su libro. El libro que estaba releyendo, a falta de algo mejor que hacer, lo había comprado en una librería cuya presencia en una estación de tren en algún lugar de Francia le parecía más que superficial. No podía recordar bien por qué lo había comprado. Había estado en una estación de tren. Tenía algo de tiempo antes del siguiente tren. La sinopsis indicaba que se trataba de un hombre obsesionado con las estaciones de tren que emprendía un viaje propio. En retrospectiva, la descripción me pareció lamentablemente inadecuada. Miró su reloj. Quedan 5 minutos. Sin inmutarse, tomó el panfleto que estaba en el bolsillo lateral de su asiento. Baden-Baden. Una famosa ciudad balneario a solo 1 hora en tren de Ludwigshafen. Si se daba crédito a este panfleto, tenía la mayor densidad de restaurantes de alta categoría en Alemania, además de sus baños termales y lo que se suponía que era un casino bastante famoso. Sonrió con tristeza y los recuerdos de un momento particular en Mónaco resurgieron, sin que nadie los hubiera pedido. Una vez fue suficiente. Mientras hojeaba las descripciones de las cualidades rejuvenecedoras de los famosos baños de la ciudad, oyó la puerta neumática abrirse con un silbido, y luego pasos. Pasos largos, tacones que golpeaban fuerte y precisos como los sonidos que hace un fiel herrero temprano en la mañana. No levantó la vista cuando el recién llegado se sentó frente a él, fingiendo estar completamente inmerso en la descripción del panfleto de las calles adoquinadas y las tiendas boutique de la ciudad, evitando convenientemente la intensa mirada láser de muerte de Orimura Shifuyu. Shirou hizo todo lo posible para no fruncir el ceño. Esto había sido un inconveniente. Ya era bastante malo que ella fuera testigo de su magia. El hecho de que hubiera logrado seguirle el ritmo indicaba que no era normal. Y en medio del frenesí de la batalla, se supo que tenía conexiones con Shinono no Tabane, acusándolo de tomar a su amiga como rehén. Cómo llegó a esa conclusión es un tema para otro momento. En cualquier caso, la existencia de ese hangar de ley y todo lo que se estaba llevando a cabo allí se había vuelto secundario para él en el momento en que se le ocurrió la posibilidad de que Tabane pudiera haber estado intentando algo más grande. Sin embargo, la cadena de acontecimientos que los condujo hasta allí, en un tren que salía de la ciudad a primera hora de la mañana, fue ciertamente extraña. Había estado trabajando en un restaurante cercano el día que llegó a Ludwigshafen, donde el gerente le pagaba en negro y estaba más que dispuesto a mirar hacia otro lado. Lo ideal sería que se hubiera ido del país en el momento en que lo descubrieron, pero las recientes revelaciones sobre esa mujer lo obligaron a quedarse en la zona hasta que pudiera descubrir más, o al menos presionarla para que guardara sus habilidades para sí misma. Lo último que necesitaba era que, sin darse cuenta, hubiera llamado la atención de Tabane sobre la hechicería. ¿Quién sabe qué haría entonces la loca? Shirou estaba en medio de una reflexión sobre el mejor curso de acción cuando esa misma mujer irrumpió, en medio de la prisa por la cena, llena de indignación y furia. Ella lo había encontrado más rápido de lo que a él le hubiera gustado. Woks en mano, preparando 5 porciones de yakisoba pan a la vez, había pensado que lo mejor para él era hacerse el tonto, especialmente delante de todas esas otras personas. O al menos, dificultarle a esta mujer obtener una respuesta directa de él. Eso era bastante fácil. Ser cortés pero obstructivo al mismo tiempo era algo así como un arte que la gente como él dominaba hace mucho tiempo. Empezó por no hacer nada mientras la escoltaban firmemente hacia el final de la fila, luego siguió fingiendo que no pasaba nada mientras ella lo miraba fijamente desde el asiento del mostrador mientras él trabajaba, y terminó con él levantando las orejas cuando varios clientes la reconocieron con asombro. Shifuyu Orimura. Brunilda. A él no le sonó de nada, pero el hecho de que la reconocieran pareció poner de peor humor a la mujer, aunque no logró frenar su apetito, que al final, cuando se tomó el último pedido y se cerró la cocina, le dijo que esperara afuera, junto a la puerta trasera. Ella le había preguntado si buscaba más problemas, al quedarse en la ciudad a pesar de sus advertencias explícitas de que se fuera. Él le había explicado que opinaba que había cuestiones que debían abordarse, y estaba segura de que ella estaría de acuerdo. Eso fue suficiente para que ella volviera a ponerse en marcha. Aparentemente, irrumpir en una base paramilitar, de hecho, no le otorgaba ninguna superioridad moral, sin importar lo que estuviera tratando de hacer.
Fue cuando él intentó defenderse que los dos se dieron cuenta de dónde estaban, un callejón, un chef desinteresado fumando un cigarrillo a unos 100 metros de distancia, y acordaron colectivamente que ese no era el momento ni el lugar. Él le había pedido una conversación honesta y directa con él, para dejar de decir tonterías, como ella lo había expresado, y se había ofrecido a responder sus propias preguntas si finalmente le daba una a él. Ella estuvo de acuerdo, pero ambos pensaron que sería prudente mantener la conversación lejos de miradas indiscretas. Cabe destacar que la base militar en la que ella trabajaba tenía sus manos metidas en el bolsillo de la zona cercana, por lo que acordaron encontrarse en el primer tren que saliera de la ciudad el domingo, su único día libre. De ahí Baden-Baden. Parecía bastante prometedor. Pasarían por un café modesto y comerían algo. Tal vez disfrutarían de un trocito de selva negra junto a la selva negra. No había necesidad de parecer demasiado sospechoso allí. Era un destino popular para los turistas que buscaban una escapada, así que seguro que encontrarían algo entre el romanticismo de las calles de la ciudad. Shirou parpadeó. Sus pensamientos quedaron en suspenso por un momento mientras el tren cobraba vida. Le lanzó a Orimura una mirada insegura, que ella le devolvió, aunque la suya ciertamente estaba respaldada por una tangente diferente a la suya. Esto no fue una cita, ¿verdad? Incógnita, he reducido las opciones a piedra natural o porcelana. ¿Qué opinas? Chifuyu observó a su marido con el ceño ligeramente fruncido mientras se agachaba sobre dos muestras de baldosas, observándolas con mucha atención. Una era de color gris negruzco. La otra era blanca y tenía vetas negras. Shirou pasó la palma de la mano por ambas, examinándolas con la misma intensidad que reservaba para comprar sandías. Creo que son azulejos, dijo finalmente. Su marido resopló. Muy bien visto. No pretendo hacerme la graciosa, añadió apresuradamente. Si es una cuestión de estética, creo que sabrías que prefiero el negro, pero, al fin y al cabo, son baldosas. No es solo una cuestión de estética, le recordó. Está la sensación que transmiten. Está la cuestión de la facilidad de limpieza. También está la cuestión de la facilidad con la que cada uno retiene el calor, que es el motivo por el que estamos aquí en primer lugar. Los ojos de Chifuyu se entrecerraron. Ella estaba preocupada por él. Shirou era una persona bastante abierta, por lo general. Eso hizo que su relación y matrimonio fueran pan comido. Sin embargo, a menudo, cuando algo que no podía expresar con palabras lo molestaba, le gustaba mantener las manos ocupadas. Era como si tuviera que sentir que estaba haciendo algo al respecto. Como ahora, cada vez que pasaba por la tienda de mejoras para el hogar para proporcionar un proyecto que simplemente tenía en mente hacer, ella tenía motivos para creer que algo andaba mal. Por mucho que él negara cualquier causalidad o correlación, era simplemente uno de los hábitos de su marido que ella había aprendido a tener en cuenta con el paso de los años. Tenían una mesa de café de imitación de Noguchi hecha a mano en su sala de estar desde el año pasado. Obviamente, ella no sabía qué diablos significaba eso, pero Shirou estaba más que feliz de completar los espacios en blanco mientras explicaba su inspiración repentina para armar la cosa en el transcurso de un fin de semana, que casualmente, fue solo unos días después de una discusión, un desacuerdo, más bien, que habían tenido sobre algo u otro que ella recordaba menos que el resultado. La mujer miró hacia el carro. Esteras de calefacción radiante, lechada, baldosas nuevas, mortero, el tamaño del proyecto tendía a aumentar con su enojo. Ella no era muy buena manitas, pero incluso ella sabía que instalar pisos con calefacción en el baño en pleno verano no era un trabajo fácil. Ya que estamos hablando de por qué estamos aquí en primer lugar, ¿hay alguna razón para renovar el baño ahora mismo? Reunió la energía para preguntar, con la esperanza de insistir más. Él levantó la cabeza para mirarla. Bueno, seguiste mencionando que el piso de nuestro baño se vuelve incómodo en los meses más fríos, así que, ella recordaba haberse quejado de eso, pero él tuvo la audacia de continuar como si lo que estaba diciendo fuera perfectamente razonable. Normalmente uno simplemente compraría una esterilla, ofreció amablemente. No dijo nada en respuesta. Sabía que él también estaba siendo extraño al respecto. Ella frotó suavemente el costado de su brazo con su dedo meñique. ¿Estás enojada conmigo por no haberte dicho las cosas antes? Podemos hablarlo como adultos, ¿sabes? Si hablas más, temo que empieces a construir un balcón en nuestra habitación.
Eso es más difícil de hacer, dijo, sacudiendo la cabeza. Necesitaríamos un permiso y acero galvanizado cuadrado. Usted sabe lo que quiero decir. Suspiró y se enderezó, tomando nota del número de serie del azulejo que había elegido. No estoy enojado, Chifuyu, dijo finalmente. Confío en ti y sé que estás haciendo lo que crees que es mejor, Shirou. Ella no lo creía. Después de un momento, admitió. Estoy molesto y preocupado. Entonces. Pero no sobre el ataque, dijo su marido con expresión inexpresiva. Es sobre lo otro que mencionaste. Se detuvo antes de poder decir algo más. Ella entendió. Aquello era un asunto completamente distinto. La pareja se puso a hacer sus compras y terminó rápidamente lo poco que quedaba por hacer. El silencio le pesaba mucho menos mientras llevaban el carrito hacia la caja. Hola, amigo, saludó la cajera, reconociendo a su marido. Shirou venía allí con bastante frecuencia. Me alegro de verte pasar por aquí. ¿Es tu esposa? Hola, Nakata, respondió Shirou. Ella es Chifuyu. Le tomó medio segundo más de lo que le hubiera gustado reconocer que le habían hablado. Oh, sí. Hola. Por lo que estaba segura que se podía atribuir a varias razones, rara vez la reconocían en lugares como esos. Prefería estar agradecida por la paz que le brindaba que comenzar a preguntarse por qué. El cajero sonrió amablemente. Encantado de conocerte. A pesar de lo mucho que tu marido viene a visitarnos, me sorprende que sea la primera vez que te veo. Ah, bueno, ella no tenía intención de quedarse callada. Pensamientos intrusivos interrumpieron lo que fuera que iba a decir. Seguramente no era tan raro que ella ayudara con los asuntos de su marido. Incógnita, el casco antiguo de Baden-Baden se había mantenido relativamente intacto durante la Segunda Guerra Mundial y eso se notaba. Calles adoquinadas, arquitectura y esplendor de antaño, fuentes y zonas verdes aquí y allá, todo ello encajaba perfectamente con el estereotipo de ciudad alemana, a diferencia de Ludwigshafen, que presentaba un carácter industrial abrumador. La extraña pareja continuó su paseo por el centro de la ciudad, disfrutando de las vistas del casco antiguo con café en la mano, él invitó. Su disposición relajada no transmitía las tensiones subyacentes que aún debían abordarse, pero para cualquiera que se cruzara con ellos, no parecían más que turistas. Turistas educados. Mientras bebía un sorbo de café americano, Shirou notó que Orimura lo miraba fijamente a un lado de la cabeza. No de la manera acusadora a la que se había acostumbrado lentamente, sino más bien como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Como no veía el sentido de ignorarlo ya que estaban allí con el espíritu de ser comunicativos en primer lugar, sintió que bien podría preguntar. ¿Hay algo que realmente quieres preguntarme? No dudes en romper el hielo. No sé si vale la pena preguntar, murmuró. Probablemente sea menos importante, en el gran esquema de las cosas. Shirou se rió entre dientes, algo que visiblemente no apreció. No es que valga la pena ocultar nada a estas alturas, teniendo en cuenta nuestro último encuentro, reflexionó. Es mejor que lo hagas. Llegaron al final del bloque antes de que ella se diera cuenta de que él era más o menos honesto sobre esa parte, al menos. Cuando te encontré en el restaurante, empezó a decir con el ceño fruncido, fuiste el único que no me reconoció en el acto. Si eres una especie de espía, no estás muy bien informado. Shirou parpadeó antes de burlarse. De todas las cosas para empezar, ¿estaba reticente a hacer una mala pregunta o simplemente tenía miedo de sonar egocéntrica? Pido disculpas a la gran campeona del mundo grosso por no reconocerla en todo su esplendor. Tú. Guárdatelo, murmuró Shirou. Para responder a tu pregunta, no entiendo ese tipo de cosas. Eso es todo. Ella no estaba dispuesta a aceptar sin más una respuesta tan frívola. Tonterías, se mordió la lengua, entraste en un corral de ley. Tarareó pensativamente y luego mostró su reconocimiento con un poco más de ostentación de la que tal vez merecía. ¿Ah, sí? Exclamó, teniendo cuidado de no derramar su bebida a pesar de sus animados movimientos de hombros. La base paramilitar con todos los niños soldados. Para su inmensa satisfacción, ella giró la cabeza hacia otro lado. Creo que he dejado claro que hay una explicación para eso. Oh, estoy seguro que sí lo hay. Ella se detuvo en seco. Él se vio obligado a hacer lo mismo y la miró expectante. No creas que te voy a dejar esquivar mi pregunta con una tangente. Pensé que habíamos acordado ser sinceros el uno con el otro.
No olvides quién tiene la sartén por el mango aquí. Estoy siendo generoso. ¿La ventaja? Repitió indignado. Desde mi punto de vista, no lo parece. Habrías estado en prisión si hubiera decidido dar la alarma, le recordó. Como si yo fuera a darte la oportunidad, dijo, sacudiendo la cabeza. Te puse en desventaja. ¿Qué coño has hecho? Gruñó. Fui indulgente contigo. Yo también me estaba conteniendo, insistió. Necesito recordarte que podría haberte esperado en ese hangar con Unis. Podrías haberlo hecho, dijo él. Estoy seguro de que tus superiores se habrían sentido profundamente conmovidos al verte defendiendo a su fuerza paramilitar prepúber con tanto aplomo. Su lenguaje corporal adoptó un giro negativo. Antes de que pudiera pasar nada, él prosiguió con su pensamiento. Pero, para responder a tu pregunta, lo que me ofende es el propio Mondo Grosso, no el sistema Infinite Stratos. La idea de utilizar un arma que está a la par de la bomba atómica de la misma manera que un atleta utiliza un par de zapatillas no me parece bien. Orimura parecía visiblemente afectado y molesto. Sobre todo en ese segundo momento. Eso no es, se mordió la mejilla y arrojó su vaso de papel vacío a un tacho cercano. Shirou pensó que era una excusa para que ella no lo mirara a los ojos. No es solo un juego. Es porque Ley es un poder absoluto que el Mondo Grosso necesita existir. Todos somos hijos de puta que no dejaremos que el conflicto sea algo del pasado, sea aceptable o no, así que es mejor canalizar esa energía a través del deporte, para dejar que las potencias mundiales ventilen sus trapos sucios en un juego, que dejar que sea algo que se lleve vidas humanas. Cierto, hizo como si lo estuviera pensando. Así que es un concurso de meadas global. Sorprendentemente, fue esto lo que hizo que la mujer pareciera realmente indignada. ¿Cuál es tu problema? Otra vez, repitió. Es una bomba atómica. Creí que había dejado clara mi postura. No están en el mismo estadio y tú lo sabes. Estás siendo deliberadamente, las palabras le fallaron, en su ira. Shirou observó a la mujer luchar por un momento antes de suspirar. Debo decir que estás haciendo un escándalo más grande del que esperaba. Orimura frunció el ceño antes de mirar hacia otro lado. Supongo, lo pensó un momento. Supongo que es una de las pocas decisiones que he tomado por voluntad propia de las que puedo decir sin reservas que estoy orgullosa, de las que no me arrepiento. Shirou tarareó. Al menos podía empatizar con eso. Pero eso no lo hizo sentirse menos molesto con ella. Menos mal. Tu amigo creó el sistema de armas más peligroso de la historia del mundo y tú decidiste usarlo para ser un atleta en un deporte al que me opongo fundamentalmente. No hay mucho más que decir al respecto. El hecho de que mencionara a Shinono no la molestó en absoluto. Más bien, lo siento, espetó. Tabane obligó al mundo a salir del conflicto armado casi en su totalidad. ¿En qué universo es más importante toda esa basura? ¿Qué, estás enojado porque ahora te resulta más difícil empezar una mierda? A pesar de que hablaban un idioma totalmente diferente, la agresión que aumentaba lentamente fue suficiente para hacer que los transeúntes se sintieran incómodos. Se les estaba dando un amplio margen de seguridad mientras Shirou tomó su turno para mirar indignado. Claro que no. No entraste en una base de alta seguridad en Alemania por un rumor infundado que escuchaste quién sabe dónde. Estabas tratando de empezar una mierda, un iniciador de mierda. Le avergonzaba admitir que los insultos infantiles le molestaban y no pudo evitar que una ceja se le moviera con fastidio. Seguramente había niños soldados. Ella dejó escapar un suspiro exasperado y dejó caer los hombros. ¿Esto otra vez? Gruñó. Nadie fue secuestrado. Han sido desarrollados para este único propósito desde el momento en que, se detuvo, frunciendo el ceño, antes de continuar. No están siendo maltratados. Están siendo cuidados. Básicamente. Básicamente, repitió rotundamente, cruzándose de brazos. No le des vueltas al asunto. El hecho de que sean bebés de probeta no lo hace menos erróneo. Por alguna razón, parecía que ese fue el comentario que más la enojó. Fue el único al que no se dignó responder, por razones que él no comprendía. Liberada de su taza de café vacía, Orimura siguió caminando. Sin embargo, su ritmo era un poco más apresurado que antes. No puedo volver a tener esta conversación. No es mi problema preocuparme por la ética de todo esto. Hice un trato. Es solo un trabajo.
Si les pasa algo, es mi trasero el que está en juego, no el tuyo, murmuró con tristeza. Y estoy segura de que no permitiré que mis esfuerzos se desperdicien porque algún idiota irresponsable e imprudente meta las narices donde no debería. ¿Se trataba de algún tipo de amenaza? No se sentía tan amenazado como para tomárselo así. ¿Qué? ¿Quieres que me disculpe? Preguntó sin apenas intención en sus palabras. ¿No lo dirías en serio?, se burló. Pero me gustaría que te metieras en la cabeza que ese tampoco es tu problema. Shirou parpadeó, un poco desconcertado mientras la observaba marchar colina arriba. Suspirando, apuró el resto de su café antes de sacudir la cabeza mirando hacia ella y seguir su ejemplo. Incógnita se acercaba el viaje de la Seaside Academy. Los estudiantes serían llevados a una costa y a un ryokan en las montañas alquilado íntegramente por la escuela para practicar ejercicios de movilización y maniobras al aire libre, pero el primer día se les daba generalmente gratis a los estudiantes para que descansaran un poco. Aunque pensó que lo necesitaba más que ellos. En la sección de ropa de mujer de la cercana Takashimaya, Chifuyu rebuscó en el perchero un nuevo bañador para la ocasión. Eliminó fácilmente los estampados florales y los colores chillones y rápidamente se decidió por un sencillo conjunto negro de 2 piezas. Cuando terminó, se conformó con dar por finalizado el día. Un conjunto blanco de 2 piezas, aunque la etiqueta lo denominaba café con leche cósmico, colgaba ociosamente al final de la pila. Frunciendo el ceño, lo sacó del estante, con expresión ilegible mientras lo inspeccionaba más de cerca. El sentimiento que había estado combatiendo desde que comenzó el día estaba burbujeando suavemente una vez más. Se giró para mirar a su marido, encorvado en un lujoso banco cercano, haciendo todo lo posible por parecer modesto mientras escribía en su blog de notas. A la mierda. Manteniendo su rostro cuidadosamente inexpresivo, tomó las 2 prendas y marchó hacia su marido. Shirou. Levantó la vista y parpadeó. Ah, ¿ya terminaste? Vamos a pagar. Ella levantó los 2 trozos y preguntó. ¿Cuál prefieres? Shirou se congeló. Chifuyu se obligó a no mirar hacia otro lado. Desconcertado, sus ojos revolotearon entre los 2 bikinis diferentes y luego volvieron a mirarla a ella. ¿Estás pidiendo mi opinión?, aclaró. Sí. Parpadeó rápidamente. ¿En la ropa? ¿Ya terminaste de decir lo obvio?, murmuró. Chifuyu comprendía la confusión de su marido. No era una de esas cosas sobre las que sintiera la necesidad de consultarle. ¿Por qué lo haría? No era que a él no le importara, o que ella no valorara su opinión, era simplemente trivial. Ambos eran capaces de cuidar de sí mismos. Hoy, sin embargo, sintió una repentina y totalmente innecesaria necesidad de preguntar. Finalmente, Shirou dio una mirada evaluadora hacia las 2 opciones. El negro me resulta un poco familiar, señaló. Chifuyu resopló, sus mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Es eso un punto a su favor, o? No lo sé. Shirou inclinó la cabeza, divertido. Lo llevas puesto en una excursión escolar. No estoy seguro de cómo me siento acerca de que otras personas tengan una idea de cómo te ves cuando estamos. Hizo un gesto vago. Ya sabes. Ella lo golpeó suavemente. Idiota. Esas otras personas son mis estudiantes, y todas son chicas, excepto Ichika, por supuesto. No es como si alguien más pudiera. Su voz se fue apagando cuando su marido de repente se puso de mal humor. Ah. Cierto. Decir que no habría nadie más allí no era del todo cierto, ¿verdad? Aparentemente, encontrarse inútil mientras su compañera Laura Bodewig se enfrentaba a Ichika y Charles durante el torneo en equipos fue la gota que colmó el vaso para Ouki Shinono. No, tal vez fue la revelación de que Ouki había cedido sus privilegios de compañera de cuarto con Ichika no a un Charles, como ella asumió, sino a una Charlotte. No, también podría haber sido Bodewig irrumpiendo en clase, con un sí privado desplegado, declarando que Ichika era su esposa y besándolo frente a todos en la clase. Sí. Probablemente fue el último. Tal vez sintiendo que no estaba rindiendo al máximo de su potencial, y que todos los demás en la órbita inmediata de Ichika tenían uno, Ouki Shinono no la había acorralado después de clase y le había preguntado si podía llamar a su hermana para que le construyera su propia unidad dispersonal, como lo hizo con Ichika.
Cuando le preguntaron por qué no la llamaba ella misma, Ouki murmuró algo sobre lo mucho que le dolía tener que tragarse su orgullo y pedirle ayuda a su hermana, especialmente para esto, y que estaría engreída durante semanas, y que tratar con ella era agotador, como si fuera menos agotador si Chifuyu interviniera por ella, y suplicó, inclinándose 90 grados para que Chifuyu lo manejara en su nombre. Como era de esperar, Shinono no Tabane estaba encantada, dedujo inmediatamente la naturaleza de su llamada y aceptó que le entregaran la máquina que había preparado durante años durante el viaje a la playa. Entre sus promesas de que era el is más avanzado del mundo, de cuarta generación, el primero de su tipo, declaró que se lo iba a entregar ella misma a Ouki. Fue la noticia de que Shinono no Tabane iba a hacer contacto con Chifuyu una vez más lo que puso a Shirou de tan ansioso. Ella suspiró. A su marido nunca le había gustado Tabane. Era una reacción comprensible. La conocía mejor que nadie y probablemente era la única persona que podía llamarla amiga, pero Tabane era autoritaria. Excéntrica. Egocéntrica. Llamativa. Insoportablemente irritante. En otras palabras, todo lo contrario de su marido. Después de tantos años, había aprendido que su marido no era un hombre tan superficial como para desagradar a alguien solo por su personalidad ruidosa. Esas cualidades superficiales no eran suficientes para que él odiara a alguien tanto como a Tabane. Era algo más profundo. Ese odio existía en un nivel fundamental. Eran intrínsecamente opuestos de una manera que solo podía etiquetarlos como némesis. Y ahí estaba ella, atrapada en medio de todo. Sin decir palabra, se sentó a su lado en el lujoso banco. ¿Qué podía decir para no herir sus sentimientos? Nunca se llevarían bien, hacía tiempo que se había dado por vencida en ese aspecto, pero no podía evitar el contacto con Tabane para siempre solo porque Shirou pensaba que ella era el equivalente extremo de un niño que corre con tijeras. Chifuyu admitiría fácilmente que Tabane no era una persona segura, pero podía manejarlo. El hecho era que Tabane iba a aparecer para sorprender a su hermana. No había forma de evitarlo, y cualquier travesura a la que estuvieran sujetos sus pupilos como resultado de su presencia eran peligros con los que se ocuparía cuando llegara el momento. Chifuyu hizo girar sus pulgares. Tabane es mi amigo, Shirou. Fue algo tan simple, pero lo dejó perplejo por unos segundos. Por suerte, no había nadie más en el pasillo para verlos pasar por ese momento de vulnerabilidad. Sufres su compañía la mayor parte del tiempo, señaló, tal vez un poco a la defensiva. ¿Te alegras cuando la ves? Ella bajó la cabeza pensativamente. Es más profundo que eso, admitió Chifuyu. Fuimos los primeros en entendernos de verdad. En seguirnos el uno al otro. Esa conexión, es difícil de dejar ir. Se desanimó visiblemente. Sí, lo entiendo. Yo también he tenido esos buenos amigos que eran malas personas. Hirieron a la gente que te rodeaba y tú ignoras esas señales porque cuando te hacen daño, puedes manejarlo. Te hacen algo bueno de vez en cuando y eso es suficiente para convencerte de que no son tan malas personas, a pesar de las señales de advertencia. Su expresión se endureció. Ojalá hubiera podido aprender antes que lo mejor que se puede hacer es simplemente cortar con ellos. Jaja, se burló. ¿Lo dices en sentido literal o figurado? Shirou parpadeó. Tabane, comentó, sin poder responder la pregunta pero dándole toda la respuesta que ella necesitaba. Cansada, ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Ella no me va a hacer daño. Lo intentará, murmuró. Y espera que no te lastimes ni siquiera cuando lo intente, porque es una persona infantil y desconsiderada. Te conozco y, por supuesto, sé que puedes cuidar de ti misma, pero aún así, me preocupa. Sin decir otra palabra, agarró su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Lo sé, murmuró. Te lo agradezco. Los dos permanecieron sentados en silencio por un momento más. Finalmente, se levantó, devolvió el traje negro de 2 piezas al perchero y se llevó a su marido a la caja con un resoplido. Incógnita se encontraron con la galería de arte bastante vacía después del almuerzo. La verdad es que ninguno de los dos parecía particularmente entusiasmado o interesado en la exposición, una retrospectiva de uno de los mejores fotógrafos de la región, pero fue una excusa para dejar vagar sus mentes mientras ordenaban sus pensamientos y reflexionaban. Después de todo, había sido una conversación bastante pesada la que acababan de tener.
Los dos permanecieron casi hombro con hombro mientras contemplaban en silencio lo que se anunciaba como la pieza de resistencia de la exposición y una visita obligada. Echó una mirada furtiva a su compañero. Por lo menos, parecía que ella se sentía tan abrumada como él. Shirou se aclaró la garganta. Al parecer esta es la fotografía más cara vendida en el mundo, intentó decir. ¿HM? Su comentario alejó la atención de Orimura de la gigantesca foto enmarcada frente a ella. 2,7 millones de libras, añadió, leyendo el folleto que le había pasado el guía. Orimura parpadeó. ¿Por esto? Él se encogió de hombros. La mujer parecía casi desconcertada cuando su atención volvió a centrarse en la impresión. Pero, es solo una imagen del Rin. Aparentemente es especial por haber sido alterado digitalmente, el fotógrafo eliminó algunas fábricas del fondo, lo que supongo que era especialmente notable para su época. Shirou siguió leyendo, imperturbable. Y su tamaño ciertamente juega a su favor. Quiere que nos tomemos nuestro tiempo frente a él. Que nos perdamos en los detalles. Creo que quería venderle bienes a alguien, murmuró Orimura. Él se rió suavemente y Orimura le dirigió una mirada extraña antes de volver a mirar hacia la gigantesca impresión en tranquila contemplación. No puedo imaginarme tener tanto dinero para desperdiciarlo, murmuró, con los pensamientos lejos. Shirou tarareó en silencio en acuerdo, echando una mirada furtiva a la mujer de vez en cuando. Era, pensó, en verdad muy bonita, más aún cuando se había librado de su permanente ceño fruncido. A pesar de su menor estatura, tenía una figura imponente. En su interior, notó que había en ella una austeridad inquebrantable, y sin embargo, una parte de él no podía evitar encontrarla también elegante. Así que eres una especie de mago. Shirou hizo una mueca y echó una mirada subrepticia a su alrededor en busca de cualquier transeúnte. Tendría que ser más claro en cuanto a que no era algo de lo que pudieran hablar tan libremente. Más o menos, dijo finalmente. ¿Algo así? Repitió la mujer, sin gracia. Ya es bastante malo que quieras que crea en la magia es otra cosa, técnicamente, contestó tímidamente. No ayuda que te muestres tan indeciso al respecto. Shirou le dirigió una mirada de reproche. Te creí. Eso es porque mi explicación sobre la fuente de mi fuerza no contradice la realidad, murmuró Orimura. Se preguntó si debería haber mencionado que la única razón por la que aceptaba su explicación al pie de la letra, que ella era el producto de un experimento de laboratorio para crear al ser humano perfecto, era su propia evidencia anecdótica de la variedad e Inzvern de que estaba en el reino de lo posible. No, tardaría demasiado. Él tosió. En cualquier caso, continuó Shirou, un poco cohibido, creo que la forma correcta de describirme sería, un practicante de una rama muy específica de la hechicería. No un mago. Probablemente era una tontería oír a alguien discutir así con tanta seriedad, pensó. La mirada de ella se lo decía. Hizo un gesto hacia la impresión que tenía delante. ¿Qué te parece? Preguntó la mujer. ¿Tu magia sería capaz de lograrlo? Lo pensó por un momento, sin inmutarse por su rechazo a la nomenclatura ofrecida. Probablemente, respondió. Probablemente. Repitió ella, sin parecer convencida. Es fácil si puedo entenderlo como un arma, una espada, aclaró. Cualquier otra cosa requeriría unos pasos más, pero aún puedo lograrlo. Ella arrugó el ceño con fastidio. Tal vez fue culpa suya. Parecía que cada vez que ella le preguntaba algo sobre su magia, él lo hacía parecer un lío enrevesado y plagado de advertencias. ¿Tiene alguna importancia la complejidad del tema? Preguntó, sin dejar de mirar la fotografía del Rin. La pregunta probablemente no surgió más que de pura curiosidad. ¿El tamaño? Shirou parpadeó. No puedo hablar de complejidades, dijo lentamente, un poco desconcertado, pero creo que es seguro asumir que cuanto mayor sea el tamaño de la obra de arte, mayor será el precio para los compradores interesados. Orimura pareció confundida por un momento antes de lanzarle una mirada realmente impresionante. Me refería a lo que llamas proyección, aclaró ella, sin gracia. Ah, cierto. Lo siento, eso tiene mucho más sentido. Se rascó la cabeza tímidamente. Debo confesar que nunca he calcado ni proyectado una pintura antes, así que no puedo darte una respuesta directa. Normalmente reservo esas habilidades para las herramientas y los aparatos técnicos, como los proyectores o las máquinas de algodón de azúcar.
Sus ojos se entrecerraron. No te estoy tomando el pelo, Shirou sintió la necesidad de añadir. Aunque los objetos más pequeños suelen ser más fáciles. Eso pareció satisfacerla. Orimura miró alrededor de la habitación. Entonces, más pequeño. ¿Qué tal? Ella se quedó callada. Siguiendo su mirada, él comprendió rápidamente por qué se detuvo. Había un cuadro relativamente pequeño al fondo de la sala. Tenía una representación impresionista, pero aún así reconocible, del Shirokishi volando por el cielo nublado. No parece del todo correcto, murmuró. Es impresionista, murmuró. No es como si fuera una fotografía de la realidad. ¿No es eso lo que yo? Se detuvo, luciendo casi sorprendida de sí misma antes de sacudir la cabeza y mirar hacia adelante una vez más. No importa. No importa. Le faltaba algo. Shirou la observó con atención, intentando descubrir algo de su lenguaje corporal repentinamente defensivo. Cierto. Había querido preguntar. ¿Cuál es tu relación con Shinono no Tabane? Preguntó, notando cómo se quedó paralizada. En el hangar, pensaste que le había hecho algo. Te enojaste bastante. Orimura lo miró, mirándolo con sospecha mientras reflexionaba sobre la pregunta. Es mi amiga, respondió finalmente, relajándose un poco. Ella, siempre lo ha sido. Desde que tengo memoria. Desde antes de todo, esto. Entonces, como amigo, comenzó, asegurándose de hacer contacto visual, tengo curiosidad por saber qué piensas de ella. Orimura parecía incómodo. ¿Qué piensas de ella? Preguntó ella en respuesta, claramente desviando el tema. Eso estaba bien. Lo que él pensaba nunca debió ser un secreto. No me gusta, respondió con claridad, volviéndose hacia el cuadro de Shirokishi con el ceño ligeramente fruncido. Si alguna vez sé con seguridad que es una amenaza para la humanidad, entonces no dudaré en hacer lo correcto. Haz lo correcto, repitió ella con los ojos entrecerrados. Shirou se movió incómodo. Orimura se burló. Buena suerte con eso. Parpadeó. No pareces particularmente ofendido. ¿Qué? ¿Esperabas que me preocupara? Tabane puede encargarse de ti más que de ti. No es eso, le indicó con un gesto que se fuera. Esperaba que defendieras su reputación en su nombre. Orimura pareció sorprendido brevemente. ¿Por qué te importa lo que yo piense? Para ser alguien con quien quieres tratar, parece que te importan los detalles superfluos. Se frotó los brazos tímidamente. Todo lo que sé sobre Tabane es de segunda mano, comenzó. Cómo se presenta al mundo. Sus acciones y su actitud. Es suficiente para que me desagrade por principio, pero, tal vez me equivoque. Tal vez tenga prejuicios contra alguien como ella. Espero tenerlos, por el bien de todos. Orimura lo consideró, extrañamente pensativo. No sé si las cosas con ella están tan claras, admitió finalmente. Conceptos como bien y mal están por debajo de su nivel. Tabane hace lo que quiere. Lo he comprendido bastante pronto. El suspiro que soltó fue de sufrimiento y Shirou hizo una mueca. Él tenía miedo de eso. Entonces volvemos al punto de partida, murmuró. Ella no es malvada, ¿sabes? Murmuró Orimura. No la conoces como yo. Lo sé, asintió. También sé que su forma de actuar no es como debería hacerlo alguien con poder absoluto, que comprende plenamente la responsabilidad que tal poder le encomienda. Su actitud infantil y arrogante, es casi como si no le importara. Incluso Gilgamesh había tenido cierta apariencia de responsabilidad sobre el mundo que afirmaba que era suyo, y era bastante malo. Shinono no Tabane podría ser peor, ¿y no era ese un pensamiento aterrador? Si realmente crees que no le importa, Orimura se puso frente a él y forzó el contacto visual una vez más, mirándolo desafiante, ¿por qué no haces algo al respecto, entonces? Lo que ella quería de él en ese momento, él no lo sabía. Suspiró, desinflándose. Porque no sé si es lo correcto. Ella parpadeó. El mundo está cambiando muy rápido, admitió. Ni siquiera sé si librarse de ella resolvería más problemas de los que crea. Tal como están las cosas, ella es lo único que mantiene los conflictos abiertos entre países como algo del pasado, por miedo a lo desconocido. ¿Cómo puedo estar seguro de que librarme de ella es la decisión correcta? No me gusta y, a estas alturas, estoy casi seguro de su vileza, pero, él miró hacia otro lado, desolado. Pero no puedo hacer nada al respecto, dijo en voz baja.
En un sentido más amplio, gracias a ella, no creo que haya necesidad de alguien como yo en este mundo. Chifuyu Orimura examinó sin comprender al hombre que tenía delante, antes de que sus ojos regresaran a la pintura de Lei detrás de él. Tampoco estoy segura de que haya un lugar para mí en este momento, murmuró, sin mala intención. Shirou resopló. Estoy seguro de que la gran Brunilde lo lograría. Ella lo golpeó suavemente en el brazo. Shirou parpadeó. Ah, Orimura parecía curiosamente avergonzada. Lo siento. Reflejo. Yo solo. Su brazo se retiró hacia un costado. No importa. Él se rió entre dientes antes de darse la vuelta. Vamos, quizás sus otras obras nos atraigan más. Pasivamente, Chifuyu Orimura lo siguió. Incógnita y eso es todo. Le pasó a su marido la última bolsa de comestibles del carrito y él cargó la parte trasera de la camioneta con las compras del día, con el techo rígido bien colocado. Shirou saltó del auto, aparentemente muy satisfecho con lo que habían podido hacer antes del almuerzo, antes de tomar la bolsa que contenía el cartón de huevos y colocarla en el asiento delantero, cerrando la puerta con firmeza. Se giró para preguntarle a su esposa si estaba lista para regresar a casa antes de detenerse. Algo en su rostro debió haberle hablado, porque rápidamente regresó a su lado, sosteniendo su mano contra la parte baja de su espalda. Oye, no te preocupes por lo que pasó antes. No era mi intención estresarte por lo de Tabane, dijo con dulzura. Ella negó con la cabeza. No es eso. Se apartó de él con suavidad y se apoyó contra el costado del vehículo. El ataque en la academia. Al principio, pensé que te lo estaba ocultando porque no quería que te sintieras impotente otra vez. Incapaz de ayudar, más bien. Shirou parpadeó. Te lo dije, sé que estás haciendo lo que crees que es mejor. Confío en ti. No es un problema. No, Chifuyu respiró profundamente, repasando en silencio todo lo que había estado meditando durante la última semana. Cuanto más lo pienso, más creo que realmente no fue esa la razón por la que no lo mencioné en primer lugar. Se movió incómoda, preguntándose cómo expresar con palabras el turbulento malestar que burbujeaba en su corazón. Supongo que el problema es que, realmente no estoy haciendo nada, ¿verdad? Murmuró Chifuyu. Él la miró parpadeando como un búho. Yo digo que sí, continuó. Que necesito saber más sobre si es un control remoto o el trabajo de una IA o alguna otra tontería por el estilo. Pero, en realidad, solo estoy esperando a que vuelva a suceder antes de hacer algo, y quién sabe qué pasará entonces. ¿Quién podría salir lastimado en el proceso? Y comparado con lo que hice antes y lo que esperas de mí, es simplemente, ni siquiera es lo mismo, no, ni siquiera es el mismo deporte, ¿verdad? Chifuyu. Se detuvo. Con un horror silenciado, Chifuyu pudo ver el momento exacto en que Shirou se dio cuenta de que la conversación se estaba volviendo metafórica en un nivel que ella no pretendía, pero no se arrepintió. Era lo que realmente sentía después de todo. Lo siento, murmuró, mirando hacia abajo. Has estado ausente durante un tiempo y he estado pensando mucho en esto. Él sonrió tímidamente. Dije lo que dije, pero por si acaso vale la pena repetirlo, murmuró su marido, no es como si fuera a levantarme y dejarte. Había un significado subyacente allí que ella apreció. La mujer resopló. Lo sé, dijo, con una pequeña sonrisa melancólica en los labios. Y también sé que hay mucha gente que me pone en un pedestal. No importa lo que haga, actúan como si fuera genial. Como si todo lo que hago fuera genial. Está bien. Lo entiendo. En cierto modo lo busqué. Es parte del trabajo, después de todo. Chifuyu, tú también. Ella le agarró las manos con fuerza antes de que él pudiera decir algo. Necesitaba que se callara aunque fuera el tiempo suficiente para poder expresar sus pensamientos correctamente. Solo, entre nosotras dos, Chifuyu se sonrojó, ¿realmente estoy haciendo lo suficiente por nosotras? ¿Por ti? Abrió la boca para decir algo, pero su mente se quedó corta. Shirou la miró sin comprender por un momento antes de volver a intentarlo. No creo que el principal sustentador de esta familia deba preguntar esto, intentó decir. Eso es fácil. Lo he hecho toda mi vida, cuidando de mi hermano. Sacudió la cabeza. Pero esto, sin embargo, vio que su rostro se contraía de tal manera que supo que se estaba preparando para un comentario descarado. Su marido podía ponerse sarcástico cuando no sabía qué más decir.
Pero eso no sucedió. Chifuyu, mi amor por ti no es contingente. Se le secó la garganta. No era por eso. ¿Cómo puedes decir eso cuando lo comparas con lo que yo era en aquel entonces, y con lo que soy ahora? Murmuró Chifuyu, tratando de expresarse con claridad. ¿Cómo estás tan seguro de eso cuando es solo por lo que hice en ese entonces que estamos aquí así, en primer lugar? Su marido se quedó helado. Chifuyu suspiró. Revolcarse en la autocompasión no era como quería pasar el fin de semana con él. Lo siento, sacudió la cabeza. No tiene sentido pensar en esto ahora. Yo soy feliz, tú eres feliz, Chifuyu. Dos manos cálidas y callosas envolvieron las suyas. No te disculpes, empezó a decir su marido, inusualmente serio. Lamento que pienses así, pero no quiero que me malinterpretes. Orimura-sensei. Oh, mierda. Se alejaron el uno del otro tambaleándose, buscando el origen de la voz que los llamaba en el estacionamiento del sótano. Se dieron vuelta y vieron a una adolescente de cabello azul corto pero alborotado que corría hacia ellos con una sonrisa radiante. Sarasiki, saludó Chifuyu a la chica en un tono sorprendido, reconociéndola de inmediato. ¿Eres tú?, exclamó alegremente la chica más joven, agitando animadamente su característico abanico sensu abierto por la emoción. ¡Qué sorpresa! Conceptualmente, sé que tú también tienes una vida privada, pero verte aquí es como ver una Tsuchinoko, ¿sabes a qué me refiero? No pareces una persona que vaya mucho al centro comercial. Ciertamente no lo era. Hasta ese momento, nunca se había topado con un estudiante fuera del trabajo. Fue una suerte que se encontrara con el único estudiante que no desconfiaba tanto de ella, debido a sus logros y elogios a una edad tan temprana. Chifuyu se limpió la sorpresa de su rostro y se obligó a volver a adoptar una apariencia más profesional. ¿Por qué estás aquí, Sarasiki? Oh, estoy aquí comprando trajes de baño para mi hermana, levantó la pequeña bolsa, con la escuela en la playa que se acerca. Chifuyu parpadeó. ¿Kanzashi? ¿De verdad crees que lo usaría? Bueno, no, probablemente elegiría pasar todo el viaje dentro de su habitación, si fuera posible, admitió Sarasiki, pero es importante que tenga la opción. Eso es parte de ser una hermana mayor, después de todo. Sí. Exactamente. El tono de Chifuyu volvió a ser serio. Es agradable verte, Sarasiki, pero creo que, demasiado tarde, su voz se fue apagando mientras observaba que los ojos de Sarasiki se dirigían hacia su marido, parpadeando. Shirou le ofreció una cálida sonrisa. Hola. Y así, el rostro de su estudiante se iluminó con una sonrisa de suficiencia que podría rivalizar con la de Tabane en un buen día. Oya, gorjeó la chica, golpeándose suavemente la barbilla con el abanico. Debe ser Shirou. La pareja se miró con cierta sorpresa. Su marido parecía casi tímido. Bueno, no sé si debo serlo, Shirou se rascó tímidamente la nuca, pero sí, lo soy. Supongo que eres uno de los estudiantes de Chifuyu. La muchacha le extendió la mano para estrecharle la mano, algo que él no vio motivo alguno para negar. Sarasiki Tatenashi, 2 año, representante de IS de Rusia, y la estudiante más fuerte de IS, a su servicio. Su mano estaba en la de ella y la estrechó animadamente. Se rió entre dientes. ¿El más fuerte, eh? Es una buena actitud. En realidad es cierto, murmuró Chifuyu. Oh, Shirou parpadeó y miró a Sarasiki con interés. Vaya. Debes estar muy orgulloso. Tiene sus ventajas y responsabilidades. Estuvo de acuerdo. Aún no soy tan buena como Orimura-sensei, pero estoy llegando a ese punto. No recuerdo haberlo mencionado nunca en clase, Chifuyu sintió la necesidad de señalar, observando el intercambio con cierta consternación. Shirou parpadeó, fingiendo estar ofendido. ¿No hablas de mí en la escuela? ¿Qué tienes que contarme, idiota? Ella miró hacia otro lado. No es que ocultara su existencia, sino que simplemente no veía la importancia que tenía. La gente que necesitaba saberlo ya lo sabía. Eso era suficiente. Oh, de vez en cuando tengo descansos para tomar té con el director. Son las ventajas de ser la presidenta del consejo estudiantil, reveló con naturalidad. Un día me preguntaba de dónde había sacado Orimura-sensei sus galletas, e imagina mi sorpresa cuando empezó a chismear y me dijo que estaba casada. ¿Qué carajo? ¿Por qué la directora parloteaba sobre su vida privada? Ah, ya veo, dijo Shirou y sonrió.
Me alegra que te hayan gustado. Todos lo hicimos. Dijo ella, sonriendo, mirándolo de arriba a abajo. Debo decir que esperaba que Orimura Sensei viniera acompañado de algún tipo aterrador, pero tú eres un blando, ¿no? Tatenashi, gruñó Chifuyu. Vamos, Sensei. El estudiante no parecía tener ningún remordimiento. Todo es por diversión. Tatenashi, repitió su marido pensativo. Es un nombre poco común. ¿No es masculino? La niña asintió. Sí. Es una especie de tradición familiar. No sé si has leído Bleach, el manga. Parpadeó como un búho. Es uno antiguo. Bueno, mi familia ha estado luchando contra un grupo particular de tipos malos desde siempre, y quien quiera que esté a la cabeza del grupo en un momento dado recibe el nombre de Tatenashi, ya sea un niño o una niña. Se encogió de hombros. Es básicamente como Kenpachi, supongo. Al igual que Zaraki es el 11º Kenpachi, yo soy el 17º Tatenashi. Es como si me hubieran criado para ser un héroe de la justicia, básicamente. Su marido se quedó helado. Todo era técnicamente cierto, pero Chifuyu encontró admirable que Sarashiki pudiera decir todo eso con cara seria. Ya veo, respondió él simplemente, perdido en sus pensamientos por un momento. ¿De verdad está bien que me digas eso? Ciertamente no era de conocimiento público. La propia Chifuyu se preguntaba qué estaba pensando la chica al decir algo así por capricho. Oh, no estoy preocupada. Sarashiki se dio un golpecito en la barbilla. No es que no sepas guardar secretos como este. Sus ojos carmesí brillaron con picardía. Después de todo, es contigo con quien estoy hablando. Shirou parpadeó, antes de fruncir el ceño. Disculpe. Usted sabe lo que quiero decir. Los ojos de Chifuyu revolotearon entre ella y su marido, frunciendo el ceño. Tatenashi, intentó. Eres el marido de Brunhilde. Dijo Sarashiki, sonriendo de repente. Llevas años casado y todavía no es de conocimiento público que Sensei está casado. Algo debes estar haciendo bien al mantener este secreto hasta ahora. Ah, eso es, se rió Shirou. Supongo que sí. En ese momento se oyó un bocinazo impaciente a su derecha. Ya voy, gritó Sarashiki antes de volver a prestarles atención a ambos. Lo siento, ese es mi vehículo. Es agradable poder ponerle finalmente un rostro al nombre. Shirou sonrió cálidamente. Es muy agradable conocer formalmente a uno de los pupilos de Chifuyu también. Gracias. Tatenashi sonrió radiante y cerró su abanico con un gesto. Adiós, Sensei. Adiós, Shirou. Y con un niño, el presidente del consejo estudiantil subió a un auto que lo esperaba, conduciendo tranquilamente hacia la salida, dejando a los dos mirando fijamente hacia atrás sin comprender. Shirou silbó. Toyota Century, murmuró. No se ve uno así todos los días. Tendré una larga conversación con el director cuando vuelva al trabajo, murmuró Chifuyu, frotándose las sienes con un suspiro. Bodewig era una cosa, pero esto, ya estás haciendo suficiente. La atención de Chifuyu se desvió del auto de Sarashiki cuando se dio cuenta de que su esposo le estaba hablando. Al ver su expresión inquisitiva, sonrió cálidamente. Con ella. Con todos, explicó, mientras extendía la mano para tomarle la de ella. Si alguien como Sarashiki está prosperando bajo tu guía, entonces me siento en paz. Por favor, no te preocupes. Estás haciendo lo suficiente. Sinceramente, Chifuyu se puso un poco nerviosa al recibir un cumplido tan sincero, incluso si venía de su propio marido. Ella asintió, sin poder mirarlo a los ojos por algún motivo. Con su atención desviada, bajó la guardia y no pudo hacer nada para anticipar que él se inclinara y le diera un beso en la mejilla. Shirou, murmuró, empujándolo sin mucho entusiasmo. Su marido se rió entre dientes, antes de darse la vuelta y abrir la puerta del pasajero de la camioneta. Vámonos a casa, dijo. Incógnita, el baño está libre, gritó Chifuyu a su marido mientras salía del baño. Él estaba tumbado en la cama con su portátil sobre el pecho. Gracias, respondió. En un segundo. Eso despertó su curiosidad. Se arrastró hasta la cama junto a él y apoyó la cabeza en su hombro. ¿En qué estás trabajando? No necesitó responder, en lugar de eso, giró el dispositivo para que ella pudiera ver mejor la pantalla. Era el sitio web del ryokan en el que se alojaría durante el viaje.
Sé que hay cosas como las autorizaciones de seguridad en las que pensar, y sé lo que vas a decir, pero estaba pensando en ir, explicó. No voy a interferir en nada, obviamente. Probablemente ni siquiera salga durante el primer día, cuando todos estén en la playa. Simplemente pensé que sería una buena idea quedarme cerca en caso de que a Tabane se le ocurra intentar algo. Parecía menos seguro de sí mismo mientras hablaba, como si se sintiera cohibido por haber sobrepasado de algún modo su límite. Chifuyu lo consideró. Después del día que habían tenido, sintió que podía entender sus sentimientos. Está bien, aceptó ella con naturalidad, tomándolo visiblemente por sorpresa. Hablaré con el director. Él tiene la última palabra, pero después de todo lo que me hizo pasar, estoy segura de que Drake sí. En ese momento, el hombre le debía una gran suma. ¿Estás bien con eso? Preguntó con los ojos muy abiertos. Ella sonrió. Por supuesto que lo soy. Está bien, entonces, su marido sonrió, inclinando la cabeza para besarla. Es una cita. Chifuyu resopló, despidiendo a su marido mientras él bajaba las piernas de la cama y se quitaba la camisa mientras se ponía de pie. Ahora que lo pienso, comentó mientras se dirigía al baño, sería un momento tan bueno como cualquier otro para conocer finalmente a tu hermano. Chifuyu sonrió. Sí, supongo que lo es. Incógnita, hola a todos, ha pasado un tiempo. No los aburriré con los detalles. Sucedieron algunas cosas no tan buenas que hicieron que publicar el siguiente capítulo, este en particular, fuera muy difícil, tanto conceptual como logísticamente. Estuve sin teclado e incluso sin computadora por un tiempo. Afortunadamente, ya está todo resuelto. Sherlock hizo la mayor parte del trabajo pesado y, por lo general, ya hace mucho. Mientras tanto, he estado trabajando en segundo plano para solucionarlo todo y poder ponerme al día rápidamente con todo lo que tengo pendiente. Si tienes curiosidad por los detalles o simplemente quieres una explicación adecuada de mi ausencia, he hecho una publicación pública en Patreon que describe la esencia de las cosas. Hablando de eso, técnicamente este es el capítulo garantizado para junio, no julio. De todos modos, voy a poner la votación para la actualización garantizada de este mes en un segundo porque no creo que lo haya hecho antes de desaparecer de la faz de la Tierra. Mi itinerario inmediato antes de fin de mes es el capítulo garantizado de este mes junio y julio, cuento de Patreon la ilustración para este capítulo, tendré que esperar la votación de Patreon pero no debería tardar mucho, intentaré incluir una tercera actualización para algo más si puedo. Hemos tenido un mal comienzo hasta ahora, pero creo que podemos hacer que las cosas funcionen. Gracias a todos por vuestro apoyo y por leer esta historia. Fin del capítulo 10.